Salmo 51, versículo 11. Amén. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos, Señor, depositar nuestras vidas en ti. Señor, nuestras preocupaciones, nuestro pensamiento, Señor, nuestras cargas. Señor, y queremos disponer nuestro corazón para recibir de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si usted pudiera pensar por un momento, ¿cuál es su posesión más preciada? ¿Cuál es su posesión más preciada? ¿Qué es aquello que usted toma como lo más preciado que tiene? Hay gente que puede decir un reloj, ¿verdad? Por lo que cuesta. Hay relojes que son carísimos. Alguien puede decir, no, el terreno, la casa. Alguien puede decir, no, mi posesión más preciada es mi trabajo o el carro, etcétera. Hay algo de lo cual usted nunca negociaría, es decir, nunca lo cambiaría. Viene alguien y le dice, mire, le cambio su casa. Y le doy esto. No, 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 ¿sabe qué? Esta es mi casa soñada, etcétera. O mire, yo veo que usted tiene un carro y ese carro veo que tiene tantos años y lo ha cuidado. Ahora, ¿y si por un error nuestro perdiéramos lo más preciado que tenemos? ¿Buscaríamos la forma de recuperarlo? Fíjese que no estoy hablando de personas porque muchas veces no podemos comparar, ¿verdad? Yo creo que, bueno, existen personas, pero yo creo que no podía preguntarle a usted, mire, ¿qué es más importante para usted, su esposa o la casa, ¿verdad? O sus hijos o la casa. No, definitivamente cualquiera pondría ante cualquier cosa, la familia, la esposa, los hijos. Por eso le preguntaba ¿cuál es su posesión más preciada? Es decir, ¿qué es aquello que usted nunca negociaría? ¿Qué es aquello que usted nunca ocuparía para hacer un trueque, para hacer una transferencia? ¿Negociaría? No, 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 ni loco. No, eso no lo cambio por nada. Pero muchas veces podemos llegar a cometer errores y poder perder aquellas cosas que son lo más preciado para nuestras vidas. Y creo que ahí, muchas veces, en algunos casos, buscamos la forma de no perderlo. Si estamos a punto de perder algo, si estamos a punto de que se nos vayan a quitar, ¿ok? Vemos y molestamos a quien sea, se nos quita la pena, pero como es lo más preciado que tenemos, buscamos la forma de no hacerlo. Ahora, ¿por qué pregunto esto? Porque David dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. En este caso, para David, lo más preciado que había en él o que él tenía era la presencia de Dios. No había nada más. Díganme, ¿qué se le podía negar a David? Si era el rey. El reino era de él. Y el reino no era algo intransferible. Él iba a ser rey hasta que muriera. ¿De qué se tenía que preocupar él? De nada. No tenía por qué preocuparse si él era rey y nadie le iba a quitar el reinado. Entonces, después de todo lo que pasó David, o después de todo lo que vivió, llega a la conclusión de que no había nada más preciado en este mundo que su Santo Espíritu, su presencia. Era aquella presencia que él sentía. Y le dice al Señor, y no quites, y no te lleves, y no alejes de mí, yo que he pecado, yo que soy inmundo, yo que no merezco, yo que he hecho todas las cosas mal, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Muchas veces el afán, los problemas, las dificultades, las situaciones, las preocupaciones, el descanso, la diversión, todo
nos puede llevar a un momento en el cual podamos descuidar la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que nos mantiene a nosotros. La presencia de Dios es la que nos lleva por un buen camino. La presencia de Dios es aquello que nos da vida, donde nosotros hemos destruido. La presencia de Dios es donde nos ayuda a salir de las situaciones, en aquellos problemas que nos hemos metido. La presencia de Dios es la que restaura un matrimonio, es la que restaura un hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le dice, no quites. David suplica porque Dios no tome o quite lo más importante para él. Ahora, por favor, no estoy diciendo de que para él su familia no era importante. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo de que para David, dentro de todas las cosas que él pudiera tener, materiales, etcétera, imagínense en el caso de David, todo lo que tuvo. Y si vemos cómo le fue a su hijo en el caso de lo económico, es decir, Salomón dice que vio todo lo que quiso ver, probó todo lo que estaba debajo del sol, todo lo vio, lo probó y dice que después al final, etcétera. Pero vemos, y estoy poniendo la magnitud de todo lo que él podía llegar a tener. Entonces, oiga, David reconoce que lo más importante para él no era algo tangible, no era algo que se podía tocar. ¿Para cuántos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos llegado a la conclusión o al punto de que probablemente una casa es más importante que sentir paz? Preferimos no dormir, preferimos no hacer muchas cosas, pero mantener lo material que tenemos. Entonces, reconoce que lo más importante para él no era algo tangible, no era algo material o de valor, era algo que no se podía ver, pero que sí podía sentir, que no se podía tomar con las manos, pero lo volvía fuerte. Le daba esa fuerza, le daba esa capacidad, le daba esa tranquilidad. Ve y dice, no quites aquello que podía cambiar su estado de ánimo, aquello que lo rodeaba. Imagínense que la presencia de Dios lo había acompañado desde joven. ¿Quién estuvo con él? Si él a los 17 años aproximadamente, o tal vez un poco más, no sé, ahorita no nos metamos en fechas. Pero ¿cómo es posible que alguien de 17 años ya había tenido una experiencia de pelear contra osos y leones? Entonces, ¿desde cuándo había estado la presencia de Dios con David? Era algo que él había tenido siempre y que ahora él estaba a punto de perderla. O creo que la aflicción de él era porque había dejado de sentirla. Y se encontró en un estado en el cual ya no era feliz. Y le dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, ¿qué sostiene nuestras vidas? ¿Qué nos mantiene estables? ¿Qué sostiene nuestras vidas? Nosotros podemos decir, Dios, sí, claro. Yo creo que como entre creyentes, lo más lógico, lo que sí, no, es que Dios es el que sostiene nuestras vidas. Lo que nos mantiene estables. David pide que no remueva de él esa presencia, eso que lo sentía. Porque mire, porque cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen aquellas cosas que son muy duras para nuestra vida, lo único que nos puede mantener estables, firmes, es su presencia. ¿Cuál era el deseo de David? Lo que menos David deseaba es que las cosas con Dios cambiaran. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, ¿qué cosa sentía David cuando estaba la presencia de Dios rodeándolo? ¿Qué cosas o cómo se sentía David cuando la presencia de Dios lo acompañaba? ¿Cómo se habrá sentido David cuando se enfrentó a Goliat? ¿Cómo se habrá sentido? ¿Cómo se habrá sentido?
Me imagino que fuerte, poderoso, sin temor. ¿Cómo es posible que me voy a enfrentar a un gigante solo, sin armaduras? Él está armado, él tiene coraza, él tiene un montón de cosas. ¿Y cómo es posible que yo, inferior a él, me voy a enfrentar? Pero voy convencido de que lo voy a destruir. Voy convencido de que lo voy a matar. Voy convencido de que lo voy a hacer pedazos. ¿Cómo se habrá sentido? ¿Qué habrá sentido David encima? Es decir, ¿qué habrá sentido él? Porque cuando vienen las situaciones y nosotros nos sentimos estables, qué diferente es, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos temor o cuando creemos que algo va a suceder y que corremos algún tipo de peligro. Entonces David lo que menos deseaba es que las cosas con Dios cambiaran. Entonces debemos anhelar lo que tenemos con Dios. Y debemos anhelar que esto sea mejor, que sea mayor, que no cambie. ¿Por qué? Porque perderlo a Él sería lo peor para cualquiera de nosotros. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites aquello que me hizo derrotar al gigante. No quites aquello que me hizo estar en medio del enemigo. No quites aquello que me sacó de en medio de las tribulaciones. No quites aquello que me dio fuerza cuando yo creía que iba a desfallecer. No quites aquello que hasta el día de hoy me ha mantenido. Y no quites aquello que me ha dado estabilidad a mi vida, porque eso no es lo que quiero perder. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo reaccionaría usted si se llevaran lo más importante que hay en su vida? Ahora sí yo le pregunto, ¿cómo se sentiría usted si se llevaran lo más importante de su vida? ¿Qué sentiría usted si lo alejaran de su familia? Una tristeza enorme. Algo que no quisiéramos ni imaginarnos por un momento. ¿Cómo voy yo a dejar o a perder a mi familia? ¿Cómo alguien va a perder a su cónyuge? ¿Cómo alguien va a perder a sus hijos? ¿Qué sentiría? Lo peor que puede haber. ¿Qué sentiría si usted no pudiera volver a ver lo que más valora, lo que más ama? Entonces, ¿qué es lo que le está pidiendo David al Señor? Le pide que no se lleve lo que le da vida, lo que lo sostiene cada día. Porque a un padre, ¿qué lo sostiene? ¿Qué le da vida? Su hogar. A un padre, su esposa, sus hijos. ¿Por qué? Porque está pensando, bueno, por mis hijos, voy a salir a trabajar, voy a dar lo mejor, voy a hacer que todo lo que yo esté haciendo sea lo mejor. ¿Por qué? Porque es lo que me impulsa a mí, a salir, a hacer las cosas para proveer todo lo que ellos necesitan. Ahora, cualquiera puede decir, sí es cierto, es que David no tenía ninguna necesidad, era el rey. Él no tenía que ir a trabajar, él no tenía que salir a hacer esto, él no tenía que hacer aquello, etc. Le pide que no se lleve lo que le daba vida a él. Le pide que su presencia no la mueva donde él no puede estar o donde él no puede llegar. A ese lugar le pide que su presencia no la mueva. Qué difícil es que movieran algo y nosotros no tenemos la capacidad para llegar a ese lugar. Y no es aquello de que, le voy a poner un ejemplo trivial. No, sinceramente no. Pero imagínese que su restaurante favorito, lo quiten de Texas. Y diga, no, ¿sabe qué? Yo me voy a cambiar y me voy a ir para Oregon. O me voy a ir para Massachusetts. Le estoy poniendo un extremo, ¿verdad? Y usted dice, queda con el sentimiento, híjole, ir hasta allá, lo que implicaría, etcétera.
un gasto, un tiempo solo para ir a comer eso. Bueno, ni modo, voy a buscar otra cosa, ¿verdad? Voy a buscar otro restaurante. Otro restaurante se va a volver mi restaurante favorito porque este me lo quitaron. ¿Cuántos creyentes no se han dado cuenta de que cambiaron a Dios? El Señor se apartó y bueno, ya no siento al Señor, entonces voy yo y hoy esto va a ser. Y yo me siento lleno, yo siento que estoy bien, etcétera. David no quería que la presencia de Dios se moviera de donde él la podía encontrar. Si David perdía la presencia de Dios, sentiría que otro había tomado su vida. Una vida sin sentido ni razón. Era perder toda esperanza. Que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, no meditamos por un momento. ¿Qué sería perder la presencia? ¿Qué sería perder la presencia de Dios? La estabilidad, las emociones, la paz, las fuerzas, las capacidades mentales en el hecho de poder pensar, el hecho de poder hacer, la misericordia, etc. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo sería su vida si usted no pudiera sentir ninguna emoción? ¿Qué son las emociones? Son parte de nuestra vida. Dentro de las emociones podemos ver que hay alegría, así como enojo, tristeza, temor, paz, angustia, emociones, cansado, con fuerzas, sediento, satisfecho, tranquilo o intranquilo. Todas esas emociones son parte de nuestras vidas. Entonces, una vida sin emociones sería una vida completamente vacía. Sería una vida sin sentido por vivir. Entonces, ¿cómo se sentía David? Como esto. No volvería a sentir eso que lo llenara. Cuando alguien está en depresión, está tan hundido que no le importa nada. Sacar a alguien de una depresión, qué difícil es. No sé si usted alguna vez ha estado en una depresión. Probablemente uno dice, no, sí es que tuve una depresión y probablemente hay personas que han estado peor que uno. Uno dice, para nosotros esto fue demasiado grande, esto fue muy doloroso, esto costó, etcétera, y todo lo demás. Así sentía David que iba a ser su vida en el momento que la presencia de Dios se alejara de él. Dígame, ¿qué lo iba a alegrar? ¿Qué le iba a dar fuerzas? Cuando una persona ha perdido el deseo de vivir, se da cuenta que ya no pelea, ya no se enoja, ya no se entristece, le da igual. Algo más. No, ya llegó un momento en que ya no tiene temor. Una persona que está en una depresión profunda, yo digo profunda porque estoy tratando de como decir algo así bien fuerte. Usted dígale algo, una noticia, bueno, ni modo. Temor, no, si lo que quiero es morirme, si lo que quiero es avanzar en eso, si lo que quiero es que no, de verdad que ya no sirve de nada, ya no funciona. Entonces, así se sentía David que iba a ser su vida en el momento que la presencia de Dios se alejara. Esto de, y no quites de mí tu Santo Espíritu, habla también de no recibir algo. Entonces, ¿cómo sería una vida en la cual nosotros no recibiéramos ningún regalo o algún presente? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque bueno, yo creo que todos nos alegramos cuando recibimos algo, ¿verdad? Un regalo, un presente, aunque sea pequeño, aunque sea sencillo. ¿Por qué razón? Porque esto significa que alguien se ha acordado de nosotros. Y viene alguien y dice, hermano Felipe, no sé qué dulce le gusta a usted o qué cosa, ¿va? Mire, le traje esto, ¿verdad? Le traje este paquete de horchata, un ejemplo. Usted dice,
Se acordaron de mí. Qué bueno siente uno cuando, aunque sea algo sencillo, algo pequeño, mire, fíjese que pasé por tal parte y encontré este recuerdo y se lo quiero regalar. Ah, muchas gracias. Significa que alguien se ha acordado de nosotros, que alguien piensa en nosotros. ¿Cómo sería una vida en la que todos reciben algo menos usted? ¿No sería una vida desastrosa? ¿Una vida infeliz? ¿Una vida dura? ¿Qué significaría esto para David? Bueno, es estar excluido. No ser parte de un grupo o de algo. ¿Sí? Significaría estar excluido. ¿Qué quiero decir con esto? Qué horrible se siente extender la mano, hacer fila, pedir y no recibir nada. Imagínese llegar a un lugar en el cual están dando algo que usted necesita y usted hace fila, pasó horas, hizo filas y le dijeron, no, fíjese que ya se acabó. No, mire, para usted no hay. No sé si a usted le pasó, pero a mí sí, bueno, estaba pequeño, tal vez estábamos en algún cumpleaños, en algo, ¿verdad? Y habíamos bastante, y lo que uno buscaba era ser de los primeros, porque lo que uno no quería quedarse era sin, no, digamos, bueno, uno va a un cumpleaños, me recuerdo que le daban las bolsas de dulce con la sorpresa y un juguete adentro, etcétera. Y lo que pasa es que muchas veces no se creía que iban a llegar todos. Y se compraron 50 bolsas y usted era el 51. Y entonces usted llega y bueno, te dicen, no, mira, fíjate que ya no hay y que no sé qué y que no sé cuándo. Yo me recuerdo que en una ocasión creo que alguien se sacó un colón y me lo dio. Mire, probablemente el colón era más de aquello, pero yo quería la bolsa, yo no quería el colón. ¿Por qué? Porque yo no quería ser el único niño que salía de la fiesta o del cumpleaños sin nada en la mano. Es bien feo. Y por más que a uno me pudieran haber dado 5 colones y decirme, mira, tomá, comprate más y tal vez la gente con pena, pero yo no quería eso porque yo no quería ese dinero. Yo quería una bolsa como todos los demás. Entonces, ahora considere esto. Llegar a la iglesia y buscar la presencia de Dios y no sentirla. Pedir por una petición y esta no ser contestada. Escuchar la meditación y no encontrar una respuesta. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. No sé si me doy a entender con la petición que estaba diciendo David. ¿A dónde lo iba a llevar? Es que él se puso a meditar. Señor, ¿qué hice? Y después de todo lo que hemos visto en los 10 versículos y medio anteriores, viene todavía después de lo que él ha pedido que le hagan, en aquello de que purifícame, lávame, viene y dice, y no quites de mí tu presencia. Definitivamente, David tendría una vida desastrosa. Eso es lo que no quería David. Ahora, ¿cuántos muchas veces no nos ponemos a pensar en esto? Y nuestras peticiones es, Señor, no dejes de proveerme. Señor, que siempre tenga salud. Señor, que tenga fuerzas. Señor, que no falte comida en mi casa. Señor, que siempre que suceda algo, tenga la provisión. Señor, Y muchas veces pedimos. Pero se nos olvida pedir por lo más importante. Señor, no quiero perderte a ti. Señor, no quiero perder tu presencia. No, hermano, pero yo siento que usted está siendo muy extremista porque está... No, sí, está bien. Pero nuestra mayor petición o nuestra primera petición debería ser esto. Señor, no quiero perder tu Santo Espíritu. Y de ahí, pedirle todo lo que uno quiera al Señor. Ahora, no quites. También habla cuando algo es arrebatado. ¿Cómo ha reaccionado usted
cuando algo se le ha arrebatado. Normalmente, cuando algo es arrebatado, no nos da tiempo a reaccionar. Porque no me están diciendo, hermano Oscar, le voy a quitar la Biblia. Porque ya se puso en posición de que... Pero si la tiene ahí, yo paso y la agarro y salgo corriendo, ¿cómo es nuestra reacción? No nos da tiempo a reaccionar. Nos quedamos, ¿y aquí qué pasó? Ahora, no estoy diciendo yo que el Señor iba a venir y arrebatarle a David, ¿verdad? Vení para acá. Pero estoy hablando del sentimiento que iba a sentir como, ¿y ahora qué hay? ¿Y hoy qué sucedió? Es como quedarse pensando, ¿y aquí qué pasó? Y uno muchas veces no hallarle respuesta a lo que está sucediendo, tener incertidumbre en su vida. David sentía que iba a estar en ese momento, que probablemente iba a estar bien y de un momento a otro iba a sentir una desesperación en su vida y no encontrar con qué satisfacer esa desesperación, esa intranquilidad, no saber con qué llenar ese vacío. A eso se refería David. En la cual David sabía que era esa misma sensación, en la cual no se espera en qué momento. Amén. Es imprevisto. Uno no sabe cuándo. Pero sabía que si el Señor le quitaba su presencia, no iba a poder hacer nada contra eso. David sabía muy bien esto. Como cuando Esaú, ¿verdad? Quiso recuperar su primogenitura. Ahora, ¿quién le quitó la primogenitura a Esaú? Nadie. Él la vendió. Pero antes que la vendiera, él ya la había despreciado. Él despreció la primogenitura. Y entonces, pues con todo quiso él recuperarla. Y no pudo. Padre, bendíceme. No puedo. Ya di mi bendición. Y ahora mi bendición es que tú tienes que servirle a tu hermano. Pero no es posible. No pudo revertir eso Esaú. David sabía que si perdía la presencia de Dios, sería humillante para él. No quites de mí tu presencia. ¿Qué pasaría si usted perdiera todos sus sentidos? Sí, estoy siendo un poco extremista esta noche. Pero es que no nos podemos dar el lujo de perder la presencia de Dios. No podemos decir, ay, sí, no, si yo estoy bien. No. Debería de ser lo que más cuidemos en nuestras vidas. Por encima de nuestras posesiones. Es algo que no se puede tocar, pero es algo que a mí me saca de problemas. Es algo que a mí me saca de dificultades. No lo puedo ver, pero es lo que me guía. No lo puedo tocar, no lo puedo sentir, pero es el que me anima, el que me da fuerza, el que me hace sentir lleno. Entonces, ¿qué pasaría si perdiéramos todos nuestros sentidos? Imagínese por un momento que usted y yo nunca más podamos ver, no volver a escuchar, mucho menos sentir. Es decir, el tacto, estoy hablando de tacto, ¿verdad? Esto está frío, esto está caliente, esto está filoso, esto está... No. Tocar algo y no saber qué es. ¿Qué pasaría si nunca más pudiéramos distinguir olores o sabores? Yo creo que es mejor morirse, ¿verdad? Ahora, no era cualquier angustia que David estaba viviendo, era la peor. Ahora, ¿qué es lo que más nos gusta ver? ¿En qué se deleita nuestra vista? No sé. ¿En el celular? ¿La televisión? ¿Las noticias? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestro cónyuge? ¿Qué pasaría si no pudiéramos volver a ver la misericordia de Dios sobre nuestras vidas?
Es cierto, no, yo sé que la misericordia no se ve, pero podemos ver cómo Dios cuida y guarda nuestras vidas. ¿Dónde veo yo la misericordia de Dios? Aquel que es padre ve que sus hijos van creciendo. Ve, puede observar, puede ver y ve que en medio de una dificultad estaba enfermo y que se oró y sanó, pudo ver. ¿Qué es lo que nos gusta escuchar? ¿Qué escuchamos? ¿A quién o qué cosa nos gusta escuchar? ¿Qué oímos? ¿En qué nos deleitamos? Escuchando. ¿Qué pasaría si no pudiéramos volver a sentir algo? La forma, la superficie. Imagínese, ¿qué pasaría si nunca más pudiéramos distinguir ningún olor? Ni su perfume favorito. Imagínese aquel padre en el cual un padre sabe cómo huele cada hijo, ¿verdad? Este echa un olor, este le echa el otro, y muchas veces él se acerca, ¿va? Y dice, no, vos sos fulano. ¿Qué pasaría si no pudiéramos volver a distinguir eso? ¿Qué pasaría si nunca más su paladar podría distinguir algún sabor? ¿Cómo cocinaríamos entonces? ¿Cómo nos alimentaríamos? ¿Cómo sabríamos si lo que estamos cocinando tiene buena sazón? ¿Cómo sabríamos si lo que estamos comiendo está insípido o está fuerte? Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo sabríamos si se nos pasó de sal? Porque no puedo distinguir, entonces no puedo medir. Y si hago esto y yo me lo puedo comer y no sentir, y que me haga estragos en el estómago o que me enferme. David sentía que al perder la presencia de Dios, esa presencia, perdería todos los sentidos. ¿Por qué? Porque era algo que no podía tocar, pero lo sentía. Era algo que lo llenaba, le daba fuerzas, lo elevaba, lo animaba. Era algo que daba un respiro. David decía que tu palabra, y habla de la palabra, ¿verdad? Es más dulce que la miel. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, no quites. También habla de ser tomado en cuenta. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si Dios nunca más nos tomara en cuenta para algo? Como decía la última meditación de esto, David había visto con sus propios ojos cómo Saúl había sido desechado. Y David sabía que no hubo algo que lo revirtiera. Aparte, Saúl no lo buscó. Vio de menos, sí, ya. Creo que cuando hemos sido elegidos en algo, nos alegramos, ¿verdad? Mire, aún cuando éramos el último elegido para ir a jugar fútbol. Porque yo me acuerdo, ¿verdad? Que tal vez en las colonias se hacían esos bandos, ¿verdad? Se hacían dos grupos y salían ahí uno. Vos vas a elegir y yo vamos a elegir, ¿verdad? Y entonces uno estaba ahí emocionado, ¿verdad? Emocionado, y uno veía que pasaban todos y uno quedaba de último. Y al final pues no había nadie más, ¿verdad? Pero uno decía, yo voy a jugar. Y aunque era malo, le decían, ni modo, pues venite, Eduardo. Entonces yo ya iba bien feliz. ¿Por qué? Porque al final, aunque era el último, me eligieron. Hubiera sido horrible que me hubieran dicho, no, mira, ¿sabes qué? Prefiero no jugar con vos. Vamos a jugar menos, pero no. Bueno, en mi caso no tenían otra opción porque yo era el dueño de la pelota.
Entonces cuando me decían, no, que no sé qué, agarraba la pelota y me iba. Y se quedaban todos sin jugar. Pero, ¿cómo nos sentiríamos si Dios no nos tomara en cuenta para algo? ¿Por qué? Porque nos alegramos cuando nos escogen. Mira, hermano, lo he visto que usted tiene estas y estas capacidades. No gustaría ayudar, no quisiera hacer esto, no quisiera hacer aquello, etcétera. Cuando Dios toma algo, lo toma como su posesión. Lo cuida. Entonces, al ser desechado, David sabía que no tenía ninguna esperanza. ¿Qué significa también ser tomado en cuenta? Es ser bien recibido. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando somos bien recibidos en algún lugar? Cuando se alegran. Qué bueno, ¿verdad? Uno se siente. Pero, ¿cómo se ha sentido usted cuando usted llega a un lugar y no es bien recibido? Y usted tiene que llegar porque ni modo, no queda de otra. Tengo que ir a hacer eso, etcétera. Uno llega y uno sabe que no es bien recibido y uno dice, uno se siente incómodo. No sé si a ustedes les ha pasado algo, pero muchas veces uno llega y, y tal vez muchas veces alguien que uno conoce, en la puerta, espérame aquí. Pero ¿qué te voy a robar o qué le voy a robar para que no me permita entrar a su sala? Es decir, ¿acaso yo tengo algo, fama de... No sé si me va a entender. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando no somos bien recibidos en el lugar? O mejor dicho, no somos recibidos. Es como que alguien viniera aquí, ¿verdad? Y yo desde las gradas se le dijera, ni se le abría la puerta. ¿Qué querés? Va, no, y mañana ahí te lo llevo yo. Y uno se vuelve a meter a la casa y cierra la puerta. Y el que está allá afuera diga, pero ni el estacionamiento me dejó pasar, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si Dios no nos tomara en cuenta para nada? No volver a servir, no volver a predicar, no volver a ministrar, no volver a orar, no volver a leer su palabra, no volver a cantar, ser tomado en cuenta para algo. David tenía esa angustia y decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Quiero concluir. David solicitaba todo esto por una razón. Una, lastimosamente, no supo administrar su vida. Usted y yo sabemos que la única forma de no llegar a estar en rojo o en pérdida o tener pérdida es ser un buen administrador. Porque yo tengo algo y si lo administro bien, entonces esto produce. Pero si lo administro mal, me genera pérdidas, me genera fracasos. Entonces, mientras nosotros no administremos nuestras vidas, ¿y eso qué quiere decir? Debemos administrar qué vemos. ¿Qué ven nuestros ojos? Debemos de administrar qué ven nuestros ojos. Debemos administrar qué escuchamos. Debemos administrar qué nos gusta, qué tocamos, o las cosas que nos hacen percibir. Sí, porque si yo tengo un problema viendo algo y esto a mí hace que yo perciba algo. ¿Por qué toco esto?
será que cuando David vio a Betsabé, fue que ahí entró y perdió? No, yo creo que no. Yo creo, eso es mi opinión. Yo creo que él desde antes algo se había empezado a descuidar. En algo se empezó a descuidar, que no le puso atención. Entonces cuando llegó el momento en que ve a Betsabé, era porque ya algo había pasado más en su vida. Porque aquel que está firme, aquel que está consciente, aquel que no va a permitir pecar por algo, ve algo, lo que hace es darse la vuelta y decir, Señor, perdón. Pero ya quedarse viendo, desear y mandar a traer, es que porque ya había algo. Entonces, ¿por qué David solicitó esto? Porque él no había administrado bien su vida. Entonces tenemos que administrar qué vemos, qué escuchamos, qué tocamos, qué probamos, qué olemos. En todos los aspectos debemos de tener un gran cuidado. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos, con estos, corremos el riesgo de perder la presencia de Dios. Con cualquiera de estos. Entonces, no es que yo vengo esta noche con una meditación siendo extremista. No. No es así. Sino con el hecho de que la presencia de Dios, ese espíritu que ahora en nosotros ha depositado, se vuelva la mayor posesión que tenemos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que cuidemos todo lo que Dios nos ha dado. El cónyuge o la cónyuge, los hijos, el trabajo, el hogar, todas las cosas. Amén. Entonces, por eso David dice, no me eches de delante de ti, no me deseches, no me pases de largo, lo que vimos en la meditación anterior. Y dice, y no quites de mí lo más valioso que hay sobre la tierra, tu presencia, tu espíritu. Entonces, que el Señor haya hablado a nuestras vidas esta noche y que procuremos en cuidarnos más. Amén. Gracias. Señor, gracias por hablarnos, por recordarnos que no hay algo más valioso que tu presencia en nuestras vidas. Gracias por ser fiel a nosotros, que seamos fieles a ti. No alejes de mí tu santa presencia, ni tu Santo Espíritu apartes de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. No alejes de mí tu santa presencia, ni tu Santo Espíritu apartes de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí.